Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de Susurros Podcast. Hoy con un temazo, un tema que yo sé que nos va a dar para hablar un montón, donde creo que nos vamos a meter en temas psicológicos, filosóficos, vamos a hablar de vida, de muerte y de un montón de teorías muy locas, como nos encanta a nosotros y sabemos que les encanta a ustedes también. Pero antes de ir con el tema, tenemos que darle la bienvenida a dos personas más que está acá en la mesa con nosotros. Primero que nada, Walding, Mae, como siempre. Muchas gracias, mae. Muchas gracias a todos por estar acá en un nuevo episodio de Susurros Podcast, que de verdad, como dice Bobby, va a estar muy interesante. Yo creo que es algo que a todos nos llama la atención y que todos hemos escuchado historias en algún momento sobre esto, de los encuentros cercanos con la muerte, ¿verdad? Antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, quisiera recordarles a todos que si les gusta este video nos dejen su like, un comentario, eso nos ayuda mucho, y que también nos sigan en todas nuestras redes sociales como Susurros Podcast CR, y acá en YouTube también como Susurros Podcast. Muchas gracias, gente, y ahora sí, yo creo que con eso vamos a pasar a la invitada del día de hoy, ¿verdad? Exacto, que realmente es conocida, ya todo el mundo la conoce, Sí. pero Maes, hoy tenía que acompañarnos porque si vamos a hablar un poco de este tema y de experiencias cercanas a la muerte, qué hay más allá de la muerte y todo esto, teníamos que invitar a Mari, porque un poco más adelante en el programa ella nos va a contar un par de anécdotas, que qué mejor que tenerlas de alguien que pertenece al equipo del podcast, ¿no? Bueno, sí, hola a todos, muchas gracias por vernos el día de hoy, esperemos que este episodio sea de su agrado. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a la secta, a las comunidades de WhatsApp, de Instagram y también de Facebook. Gracias a todos los chiquillos que nos acompañan siempre. Sí, que para los que no saben, Mari es nuestra community manager, ¿verdad? Ella es la que se encarga de mover las redes sociales, de mover todos los grupos y las comunidades que tenemos. Si ustedes están por ahí, incluidos en la secta, ya la han visto por ahí comentándoles, diciéndoles cosas bonitas y a veces regañándolos también. Claro. Como tiene que ser, Así mae. es, mae. Exacto. Maes, vamos a empezar con el tema. Y a veces, de verdad, que uno tiene una idea y a veces no tiene ni idea por dónde entrarle. Sí. Experiencias cercanas a la muerte, hay un montón de teorías. Yo no sé ustedes desde qué punto les gustaría verlo, pero cuando una persona parte, digamos, de este plano, depende, yo creo, también del contexto sociocultural, espiritual, religioso. Uno puede pensar que puede ocurrir una cosa, que puede ocurrir otra, pero en general es un misterio para todo el mundo, a excepción de personas que dicen que han estado del otro lado. Pero creo que vamos a conversar también que también hay muchas diferencias en esas experiencias, porque hay gente que ha estado de ese otro lado que dice que lo que vieron fue, digamos, el paraíso, Uh-huh. una experiencia bonita, una experiencia, no sé, como llena de paz, donde incluso pudieron ver otras personas, otras cosas, luces, brillo, todo blanco, paz en general. Hay gente que dice que hay experiencias completamente opuestas, Uh-huh. demoníacas. Hay gente que dice que estuvo en el infierno, Sí. también podemos hablar de eso. Hay gente que ha tenido experiencias donde ha habido, no sé, vacío, creo que también es otra. No hay nada, simplemente es un vacío, es un eco raro y simplemente estoy yo en la nada. ¿Qué más? ¿Qué se me escapa por ahí? Hay gente que menciona que se encuentra con un maestro. Uh-huh. Bueno, hay una que Con por ahí les antepasados voy y a, demás. les voy a contar también. Hay gente que dice que lo dejan elegir qué hacer, si volver o no volver. Hay un montón Uh-huh. de teorías y yo no sé cuál de todas estas es como la que más resuena con ustedes realmente. Bueno, mae, yo creo que este tema en realidad es un poco delicado y se puede observar desde muchos ángulos en realidad, ¿verdad? Porque la parte científica nos dice de que esto en realidad son alucinaciones que se tienen por el estrés que está viviendo el cerebro en ese momento, que pueden ser procesos neurológicos muy extremos incluso, pero eso no explica cómo hay personas que realmente llegan y dicen es que yo vi a tal persona, tal antepasado me dijo esto, esto y esto, e incluso me dio mensajes para mi familia. Ya yo siento que eso trasciende un poco la parte física
y se va más a un plano espiritual. No sé qué piensan ustedes. Sí, puede ser, digamos, yo siento que como dice Bobby, todo es parte de la preparación cultural que uno tenga, que a veces también, inclusive cuando la persona ya sabe que está en proceso de fallecer, que ellos empiezan a tener como momentos en los que se van, que dicen, no, es que estuve en tal lado y hablé con tal, o por ejemplo se sabe de gente que dice, no, es que ahí está mi abuelo, y el abuelo se murió hace 50 años y nunca lo conoció, entonces es un tema que se las trae también. Sí, de hecho yo les había contado a ustedes a hoy, más que todo en un episodio anterior, en episodios anteriores, de que cuando mi abuela estaba cercana a su día de fallecer, ella dijo que estaba mi abuelo ahí esperándola. Correcto. Sí. Y es interesante, ¿no? Porque sí, pueden ser alucinaciones, pero puede ser incluso una persona que realmente está llegando a buscar a la otra. Entonces podríamos empezar tal vez como con la teoría religiosa cielo infierno y que yo creo que en el contexto cultural que nosotros estamos es como lo que nos enseñan. Eso me parece muy curioso porque ¿qué verán o qué pensarán personas de otras culturas? Cuando uno busca este tipo de fenómenos y lo busca, digamos, como más occidentalizado, encontramos gente que dice que vio la luz, que vio el paraíso, que vio personas. Pero yo siempre he pensado que la parte, digamos, espiritual que usted tenga va a influir en eso que usted va a ver. O sea, lo que usted tenga en su cerebro, en su cabeza, va a moldear o cambiar qué puede ver usted o no. Porque, la mayoría de, digamos, personas que yo vi que hablaban de que habían ido al cielo o que habían ido al infierno en su defecto, eran personas más de occidente. Si nos vamos un poco más hacia oriente, las experiencias al menos que yo me he encontrado leyendo son muy diferentes. Entonces yo sí creo que conforme uno se forme, hay algo en el cerebro que puede tener una influencia para que esa parte espiritual de a dónde me voy también se dé. Y esa vara me parece muy importante porque más yo no estoy diciendo que no hay cielo y que no hay infierno, o que no nos vamos, o que no vamos a ir a ver a San Pedro y se nos van a abrir las puertas. Tal vez sí. Pero entonces, ¿por qué las personas en un contexto cultural diferente ven otra cosa? Bueno, yo siento que no es que hayan varios cielos y varios infiernos, ¿verdad? Sino que todo está como englobado. Ahora, la percepción que nosotros tengamos sobre esto sí va a cambiar obviamente desde nuestra perspectiva religiosa, porque si nosotros toda la vida nos han inculcado que en el infierno hay mucho fuego, hay demonios y que se está quemando gente y todo eso, y nosotros nos encontramos con una experiencia de este tipo, lo que vamos a tener es como esa visión de ese lugar, ¿verdad? O si nos han dicho que en el cielo todo es nubes, todo es lindo y todos hay angelitos ahí cantando, ¿verdad? Por todo lado, nos vamos a topar con esto. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos como preconcebidos a la experiencia religiosa, sino que más bien para mí lo que quiere decir es que se nos va a mostrar de la forma en la que nosotros vamos a poder aceptarlo. No es como que nosotros nos vayamos a imaginar un elefante ahí con 8 brazos, porque no, nosotros no tenemos esa concepción en la cabeza. Sin embargo, sí siento que es algo de lo que nosotros con lo que conocemos construimos como esa idea para poder aceptarlo mejor, o nos construyen más bien esa idea para poder aceptarlo de una forma más suave, tal vez para nuestro propio entendimiento. Mae, si nos vamos por ese lado, entonces lo que usted más o menos creo que quiere decir es que tal vez ahí hay una conciencia superior que elige cómo mostrarme lo que yo tengo que ver para que yo lo entienda. Exacto, mae, yo lo pensaría de esa forma. Digamos, si usted ha sido una persona mala toda su vida y se va a ir al infierno, se lo van a mostrar de la forma en la que usted conoce el infierno para que tema eso, ¿me entiende? O si es una persona hindú, tal vez que cree en otras cosas, en otras entidades, se lo van a mostrar de la forma en la que él vaya a entender realmente lo que es el infierno para ellos, ¿me entiende? No es como que usted le van a mostrar un espacio irreconocible. Así lo siento yo realmente con este tipo de experiencias donde personas que dicen que han ido al cielo o que han ido al infierno, ¿verdad?
Entonces, ibas a decir algo, ¿no? No, yo le iba a decir a Wally que tiene sentido lo que él dice porque también, bueno, en otras culturas, no sé si hindú, existe el libro tibetano de los muertos, que ese libro enseña durante 49 días la preparación para que su alma no vuelva al samsara y que usted no reencarne, sino que conozca el descanso eterno. Entonces sí tiene que ver mucho con la parte de crianza cultural, dependiendo de lo que usted, en lo que usted crea y en lo que usted se forme. Es que a mí todo eso me llama la atención porque pensando en que existe, digamos, Dios o esta conciencia mayor o todo lo que usted, ¿verdad?, crea que hay, entonces si hay de cierta manera algo, alguien o alguna cosa que lo juzga a uno porque decide qué ponerle y qué mostrarle si seguimos la teoría espiritual, porque si no, ¿por qué a mí me debería mostrar una visión oscura, fea, que dé miedo y tal vez a usted no? Esa conciencia mayor entonces decide esta persona, digamos, ese ir a algún lugar, al cielo o al infierno, no existe. Es nuestra conciencia que es esa cosa que nos muestra algo. Es que yo siento, ma, que sí, nosotros estamos conectados a la fuente realmente. Digamos, hemos hablado muchas veces con muchas personas sobre esta red neuronal que se supone que tenemos en la Tierra, ¿verdad? Que es como una conciencia colectiva, que realmente lo que nos va a hacer es mostrarnos a nosotros lo que nosotros ocupemos ver y de una forma que sea entendible. Ok, vamos a ver. Nosotros, el infierno, la concepción que tenemos es meramente católica. Yo creo, ¿verdad? Aquí todos tenemos, de este lado, tenemos esa concepción meramente católica. Todos sabemos que en el infierno hay 7 partes, ¿verdad? 7 niveles y todo eso, y que en cada nivel pasan ciertas cosas. Si usted llega a un infierno y el infierno no es realmente un lugar como debajo de la tierra, como lo muestran, ¿verdad? Y con todas las calderas de fuego y todo eso, sino que es un paraíso, a usted no le va a generar como ese choque de decir, pero entonces todo lo que yo he visto en mi vida es mentira. Okay. A lo que me refiero es que se nos muestra de la forma en la que nosotros podamos entender de que es para nuestra concepción el bien o el mal. Sí, mae, y bueno, a mí, bueno, también me llama la atención porque yo cuando pienso en todas esas teorías, si nosotros pensamos en esta concepción, digamos, no solo católica, cristiana, digamos en general, que es lo que estamos hablando como para empezar, ellos lo que nos han enseñado siempre, yo creo que es la educación que uno recibe desde catequesis, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas, es que es nuestra alma la que se va a un lugar, que creo que ahí hace contraste con lo que estamos hablando de que es una conciencia que nos muestra, ¿verdad? Sí. Sino de que sí viajamos a un lugar y que estamos eternamente en ese lugar hasta que, ¿verdad?, ya se dé toda la segunda avenida y toda la historia, ¿verdad?, que ya todo el mundo se sabe. Mae, qué complejo, porque yo pienso que si pensamos en Dios y en toda esta conciencia que estamos hablando, es demasiado cruel en el pensar en una existencia en la que, mae, me fui a un lugar en el que voy a ser castigado. Yo siempre lo he pensado. ¿Cuándo? Y aquí nos vamos a meter en temas, mae, religiosos ahí complicados, cuando se supone, mae, que ese creador debería ser amor, pero nos castiga demasiado fuerte. Bueno, eso ya nos estamos metiendo de verdad en temas que hemos hablado y hemos tocado antes y nos han criticado bastante porque nos han dicho que nosotros ni siquiera sabemos de lo que hablamos. Pero bueno, yo sí creo que este Dios es dual. No es un Dios benevolente, omnipresente y omnipotente, sino que representa una dualidad. De que la persona que merezca el castigo tal vez lo pueda hacer, o simplemente es nuestra forma moral de ver las cosas, de decir, es que sí, tuve una experiencia cercana a la muerte y me llevaron al infierno, entonces voy a cambiar. Tal vez es solo una enseñanza lo que nos están dando para no llegar a terminar nuestra vida siendo unas malas personas. Aunque hay otra cosa, ¿verdad? Se supone que nosotros venimos con una precognición ya de lo que sabemos, de lo que vamos a hacer en nuestra vida, ¿verdad? Que ya sabíamos antes de nacer de qué vamos a hacer en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, si esta experiencia es parte de
esa estructura que yo hice para mi vida, para poder llegar a un punto de enseñarle a mi alma de lo realmente malo que estaba haciendo, entonces sí va a haber como esta construcción tal vez de ese lugar por parte de mi propia mente o por parte de estas entidades para mostrármelo en esta realidad, de decir, es que usted necesita verlo así para que entienda que tiene que cambiar su rumbo, para que aprenda la lección de esta vida. No sé si me explico. Sí, sí, yo lo entiendo. Y yo creo que igual calza un poco con lo que mencionó Maris en Toque, Sí. de la parte de la reencarnación. Si nos metemos en todo este tema de la rueda del samsara y todo esto, es exactamente lo mismo, nada más que la teoría nos dice que venimos y venimos y venimos hasta ir, digamos, alcanzando esa iluminación que nos lleve a salirnos del círculo. Es lo mismo, nada más que más veces. Sí. Es como, hay personas que tienen una reencarnación apenas, ¿verdad? Pero hay personas que van por su 50ª vida, digamos. Sí. Entonces han tenido que pasar todo ese proceso para llegar a experimentar realmente y entender cómo hacer evolucionar su alma. Sí. Y de hecho, bueno, eso me lleva a otra de las teorías que es demasiado conocida, que es, digamos, esta visión de túnel. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Porque creo que igual todos la conocemos. Cuando uno muere, que se habla, ¿verdad? Que se da esta visión de túnel, que se da esta luz que se ve al fondo y se va haciendo como más pequeño, y que si uno va hacia la luz y toda la bla, las teorías populares, ¿verdad? Que dicen que si uno se va hacia la luz es su nacimiento nuevamente, ¿verdad? Sí. Es esa reencarnación y vuelvo a ese círculo. Mae, ¿a ustedes no les da miedo o pensar de que, digamos, que nos pasara esa realidad? Y ahorita vamos a hablar de su historia también. De hecho, con eso hay seres, bueno, personas contactadas que han hablado con seres humanos que también incluso les dan la técnica para salirse de ese ciclo de reencarnación, ¿verdad? Porque lo ven tal vez como algo innecesario, como que su alma puede aprender esas mismas cosas en otro lugar, en otro momento del universo, como en otro estado de existencia. Exacto, porque nosotros no somos este cascarón a final de cuentas. De hecho, yo un día estaba leyendo una experiencia de una persona que hablaba de 27,000 cuerpos. Incluso es demasiado, digamos, son varas que nosotros ni siquiera nos imaginamos que tenemos dentro, ¿verdad? Hay otras personas que hablan que nosotros tenemos 7 cuerpos, ¿verdad? Que es el físico, el espiritual, el de la conciencia y otro poco más astral, que ahorita no recuerdo bien, ¿verdad? Pero que sí nos dice de que nosotros estamos volviendo a una carcasa, volviendo a atarnos a una carcasa, toda nuestra existencia, hasta el punto en el que llegamos a esa conciencia de decir, ya, hasta aquí, paremos un momento, tenemos que salirnos de este ciclo porque ya aprendimos todo lo que teníamos que aprender. Y de hecho por eso es que se dan esas técnicas para no seguir la luz del túnel, que sí, que se supone que es esa luz donde nace el bebé o nace la persona nuevamente. Sí, también digamos, todas esas teorías parten de que existe un Dios benevolente y que existe un diablo que castiga, ¿verdad? Entonces, si uno fuese solo conciencia, usted como conciencia, yo no creo que reencarnaría, porque usted propiamente no sabe qué lección le falta aprender. Entonces yo creo que todo eso viene igual de lo que a uno le enseñan. Se supone que cuando uno nace hay un borrón, ¿verdad? Como que correcto. Esa información queda guardada, pero no es como que nosotros podamos acceder a ella tan libremente. De hecho, por eso se da la apertura de registros akáshicos, ¿verdad? E incluso se hace las técnicas de meditación para recordar vidas pasadas uno mismo. Sí. Todas estas cosas súper interesantes que al final nos llevan a lo mismo, a ver nuestras lecciones aprendidas para recordarlas en esta vida y no cometer esos mismos errores, sino más bien ir con un crecimiento personal diferente, ¿verdad? Sí. Hay un libro que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo esta investigación, que se llama Vida después de la vida, de Raymond Moody. En este libro se aborda, de hecho, todas estas experiencias, ¿verdad? De atravesar el túnel, encontrarse con una luz poderosa,
mirar las escenas de la vida, recibirles una impresión de que todavía no era el momento, un mensaje de alguien que les decía no es su momento todavía. Pero este libro me pareció muy interesante porque no se aborda ni como una novela ni como una prueba de que realmente esto es así, que es completamente cerrado en que es así, pero sí se aborda desde una forma no religiosa. Personas que incluso no tenían una religión y no tenían una preconcepción o no tenían un sesgo de que así tenía que ser, veían muchas cosas muy similares, como que él fue determinando a través de las historias que recopiló un patrón de todas estas personas que tenían experiencias cercanas a la muerte, que era como todas tienen un punto parecido. Algo en común. Sí, no exactamente igual, pero sí muy parecido. Personas que no pensaron incluso de que iban a tener como este encuentro con esta luz, sino que antes de morir pensaban que fallecían y todo se iba a negros y se acabó y ya yo no estoy aquí. Pero tenían como esta experiencia y que les hizo cambiar completamente su concepción de la muerte. A mí me pareció muy interesante precisamente por eso, porque no es que las personas tenían como una fe, no tenían tal vez como esas ideas que nos meten a todos del cielo o del infierno, pero siempre se vivían como las mismas experiencias repetidas. Y no era ni siquiera que habían escuchado anteriormente de que Bobby le pasó, que tuvo una experiencia cercana a la muerte, vio el túnel, la luz y esto y que lo otro, sino que eran personas que precisamente decían, eso ni me va ni me viene, no Sí, le pongo exacto. atención a ese tipo de historias, me da igual, pero les pasaba. Sí. También hay un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, de Ajá, Brian Weiss. de Ese Brian mae Weiss. lo aborda desde un pensamiento clínico, pienso yo. Claro. Pero su paciente principal tuvo 7 reencarnaciones y con cada reencarnación se iban dando cuenta de otra cosa y ella contaba que efectivamente ella veía una luz y volvía a nacer en diferentes épocas y en diferentes circunstancias. Es que precisamente es eso. Tal vez este encuentro cercano para la muerte, con la muerte de esta persona fue el llegar a recordar todas sus vidas pasadas de un puede solo ser. golpe. Sí. Que de hecho es algo de lo que habla Raymond Moody en este libro, ¿verdad? Que muchas personas llegan a tener como las imágenes de sus vidas o de su vida y se daban cuenta de todas las buenas y malas acciones que habían cometido y qué enseñanza tenían esas buenas y malas acciones. En este caso sería más bien de vidas anteriores, De vidas ¿verdad? anteriores. Sí. Mae, que, bueno, no sé. A mí toda esta hora sí me da como taco. Bueno, el otro día lo hablamos porque no recuerdo en cuál episodio fue que lo dijimos, pero que hablamos como de las fobias. Fue en la parte de la reencarnación, creo, también con Andre. Que yo les decía, ¿verdad? Uno de las fobias o miedos más raros que uno puede tener y que a mí me pasa es el dejar de existir, por ejemplo. Mae, que no sé, es raro, ¿verdad? Esa nada, el vacío. Entonces, si yo me devuelvo un poco a todo esto que estamos hablando, mae, esta teoría del túnel, ¿ustedes qué harían conociendo esta información? O si es que uno se acuerda de esa información cuando está en el momento también, porque puede que uno no recuerde nada y actúe por la conciencia como tal. Porque, porque, ¿verdad? Hay gente que dice que aparte de esa visión de túnel, ¿verdad? Lo que hablamos hace un rato, aparece un familiar, ¿verdad? Que le apareció su abuelito, ¿verdad? Bueno, el esposo a su abuelita y cosas así, pero que es falso. Exacto. De que es un impostor para hacerlo a uno ir hacia ese lugar y retornar o ir hacia otro lugar, no necesariamente, digamos, a reencarnar, sino irse a otro espacio de conciencia diferente. Mae, ¿será que con toda esta información uno cuando está en ese momento la conciencia simplemente se borra y uno pierde todo el conocimiento terrenal, físico que puede tener? Porque mae, ¿qué haría uno si tuviera el poder de decisión? ¿Sigo la luz o me voy hacia otro lado? Porque mae, aparte de esa teoría de reencarnación se habla de que la luz, obviamente si nos metemos en cosas más locas, ¿verdad? También se habla como de la parte de salirse de la Matrix y todo esto ya se mete más conspiranoico. Pero no les da como miedo que si eso sucediera, tomar la decisión correcta o equivocada. Es que de hecho por eso es que se habla de esta preparación
para usted no volver a reencarnar, ¿verdad? Que se habla, voy a leerlo porque lo tengo por acá, lo tenía escrito, que es eliminar las causas del renacimiento, que es llegar a la iluminación, ¿verdad? Llegar al nirvana, disolver el karma, es decir, saldar todas sus deudas kármicas que usted viene arrastrando desde vidas pasadas, y el dominio mental, que es despegarse del odio, de los celos, de todas estas sensaciones mundanas o estos sentimientos mundanos. Aparte de eso, en el momento de la muerte, mantener la lucidez, que precisamente para eso es que se llega a la iluminación, ¿verdad? Para usted poder tener ese control mental de en el momento de su muerte saber que usted está falleciendo, pero que no es algo que le va a traer consecuencias graves, digamos, o no pensar la muerte como miedo, sino más bien como una trascendencia, ¿verdad? Reconocer la luz, que es reconocer precisamente este túnel o esta luz que viene de este lugar, ¿verdad? Y tener técnicas de preparación de vida, que es meditar profundamente, el desapego de la conciencia, y practicar el yoga y el tantra. De esto se habla precisamente, que es toda esa preparación para que en el momento cuando usted muera, usted sea una persona o un ente consciente de lo que está sucediendo, y usted pueda decir: no quiero ir hacia esa luz, no quiero seguir a mi familiar, quiero darme vuelta y retroceder hacia lo que hay tras de mí, que realmente es lo que se supone que es salirse completamente de este ciclo de reencarnación, ¿verdad? Sí, como ser solo ya conciencia y ya no tener cascarón, digamos. Exacto, exacto. Eso lo que quiere decir es que entonces yo todavía no estoy listo porque me da demasiado taco. Yo creo que nosotros, no estaríamos listos ni en esta ni en otra vida. No, es que es muy complicado porque, digamos, si ya, por ejemplo, usted no sabe si usted ya cuántas reencarnaciones ha tenido, usted no lo sabe con exactitud. Entonces, cada reencarnación que usted tenga es un aprender y desaprender, y otra vez volver a morir, y otra vez volverse a topar el túnel, y otra vez tomar la decisión de nacer, que se supone que uno ya viene predispuesto a lo que usted quiere vivir o lo que usted quiere aprender. Pero yo, por ejemplo, no puedo concebir que una persona quiera venir aquí a matar a otra, porque eso tiene que aprenderlo, desaprenderlo en esta vida, ¿verdad? Es que de hecho es muy complicado. Es que ahí entramos en si es que existe la reencarnación. Ajá, exacto, es que es algo complicado. Pero digamos, esas varas son un poco extremistas, porque incluso hay personas que se dedican a esto que han dicho: es que una persona cuando viene aquí y es golpeada o violentada, es porque decidió que eso tenía que ser así, y la otra persona que realiza ese acto, que lo hemos dicho varias veces, ninguno de nosotros apoya eso, pero es lo que se habla, ¿verdad? De que esa persona que viene, comete ese acto contra un niño, incluso, es porque los dos necesitan aprender ciertas cosas, y realmente a mí me suena muy cruel, pero vamos a verlo de esta forma. Nosotros lo estamos viendo desde una moral humana. Sí, puede ser que sí. Sí. Entonces, y con eso no estoy diciendo que está bien, para que no lo saquen de contexto, ¿verdad? Cuidado, Wally. Pero lo estamos viendo desde una moral humana, ¿verdad? Muy distinta a tal vez lo que tenga nuestra conciencia, nuestra alma, fuera de aquí de la tierra, ¿me entiendes? No sé, a mí todavía ese tipo de cosas igual nos genera ruido, me genera miedo. No, pero sí. me genera como, todavía no puedo creer. Es una de las tantas teorías que me cuesta creer. Es todavía. Que suena mucho a justificar el mal ajeno. Ajá, el mal ajeno. A eso suena, mae, y yo soy consciente de eso. Sin embargo, sí me parece muy interesante de que muchas personas que ni siquiera se conocen coincidan en eso. Sí. Digamos, que no sea como una información que usted puede leer en un libro, sino que hay personas que lo hablan y son, qué sé yo, un chamán de una tribu en la Amazonía, sí. Una hora así, man. Bueno, y es que igual, ¿cuál era el nombre del doctor o el señor igual Raymond Moody. No es, yo no lo conocía, pero no es el único, digamos. Ya hablamos de Brian Weiss. Está el doctor Manuel Sansegar, la verdad que ahora se ha vuelto muy famoso ahí en internet. De hecho, perdón, ese mae fue el que acuñó el término de encuentros cercanos a la muerte en el 75. Ah, ok. Sí, yo como tal no había escuchado. Ahora, por ejemplo, el doctor Manuel Sansegar, que ahora se ha vuelto también muy conocido, vos sí lo conoces, el de español.
se ha vuelto muy conocido en internet ahí porque ahora salen en muchos programas y demás, da muchas entrevistas. También tiene una teoría muy curiosa al respecto, ¿verdad? Que es la teoría que él habla de la supraconciencia, que es esta teoría, ¿verdad? De que hay algo más a lo que nos conectamos. Y en el caso de él, digamos, yo no, igual no traía como info para hablar tanto de él, que estuvo curiosamente en el país hace poquito. Por ahí yo, si ve a alguien ahí, alguien de los que lo trajo, les escribí a la página y nunca me respondieron. Muy mal. Muy Porque mal. él iba a dar una charla. Yo no comulgo ni creo todo lo que él dice, porque creo que hay cosas que me hubiera gustado conversar si lo hubiéramos podido entrevistar, que para mí son complejas, complejos de mezclar, porque él habla, ya les busco el término, bueno, acá para decírselo más específico y no con mis propias palabras, de esta supraconciencia. Y él es un doctor, él es cirujano, y todo esto se empezó a dar porque él empezó a tener pacientes que cuando volvían de estas cirugías y de estos periodos, ¿verdad?, en los que tenían una experiencia cercana a la muerte, porque estuvieron muertos prácticamente clínicamente, digamos, creo que es el término correcto, todos, como en este ejemplo que vos estabas dando, contaban algo muy parecido, exactamente lo mismo. Y lo que él dice es que él empezó a notar esos patrones y pues bueno, ya se empezó a dedicar a investigar y a recolectar toda esta información. Tengo aquí, vea, el término de la teoría de él, de la supraconciencia. Lo que dice es que la conciencia humana no se origina únicamente en el cerebro, sino que existe esta conciencia no local que trasciende el cuerpo físico y puede sobrevivir a la muerte. Esto comprobado con cientos de pacientes que él ha visto en los quirófanos, basándose en experiencias cercanas a la muerte, ideas de la física cuántica, que ahí es donde yo a veces difiero un toque, y con enfoques culturales. Él hace como una mezcla un poco ahí, pero ahí plantea que es el cerebro lo que actúa es más como un receptor o un filtro de la conciencia que tenemos, ¿verdad? Más que como su creador, sino que el cerebro, nuestra cabeza, es ese receptor de nuestra conciencia. Y, ¿verdad? Sí, esta teoría sí ha ganado demasiada popularidad. Lo que pasa es que él habla más allá de esto, que se parece mucho a lo que vos estás explicando, lo mezcla mucho con física cuántica y a mí me da mucha gracia porque cuando nos metemos como en teorías y varas muy New Age, siempre meten la física cuántica. Yo siendo un man que me cuadra mucho la física, aunque nunca la estudié como tal, ¿verdad? Esta vara cuando dicen, es que damos saltos cuánticos para llegar, mezclan muchas cosas que para mí no son correctas a nivel de la teoría, entonces a mí no me hace clic. Pero mae, esto que él explica es lo mismo que explica tal vez este mae y tal vez lo mismo que explica Brian Weiss desde puntos diferentes, pero vean que hay una concordancia en que muchas personas que ellos en su campo, digamos, han determinado tienen las experiencias. Entonces, yo a nivel personal creo que las experiencias existen, que tiene que haber algo. O sea, no somos un pedazo de ¿verdad? De carne ahí nada más, y tiene que haber algo más. Lo difícil es definir qué, porque todas estas experiencias son muy diferentes entre todas las teorías, digamos, de los tres. Sí, pero todo llegan como a englobarse en lo mismo, ¿verdad? En esta red neuronal de que, bueno, se habla de que la supraconciencia ni siquiera toca el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo físico, que es algo que está superior. Por eso se habla de los cuerpos que nosotros tenemos, aparte del físico, ¿verdad? Y que incluso el mismo Jacobo Greenberg habla sobre eso, ¿verdad? Que es como esa red neuronal alrededor de la Tierra, con la latizan con Jacobo Greenberg. No recuerdo el nombre ahorita que utilizan los en la religión de los hindúes, ¿verdad? Pero se habla precisamente de esto mismo. Es como que todos ya sabemos lo que hay y por eso todos podemos llegar al mismo lugar. Sí. Ahora, hay otra teoría que me parece muy loca, que bueno, ahí podemos ver un par de casos. Se volvió muy famoso uno ahora, digamos, en redes sociales, de esta muchacha que estuvo en coma, y creo que es de en Francia. Ajá, sí. El estar en coma, lo pone a pensar a uno qué pasa cuando esa conciencia, digamos que uno está como entre la vida y la muerte,
porque si usted está en coma, sea un coma inducido o por algún accidente o por lo que sea, a ver, clínicamente o físicamente su cuerpo no está muerto, Correcto. está como dormido, ¿verdad? Está, lo desactivaron. Está inconsciente. Está inconsciente completamente. Y esa palabra es muy buena, inconsciente. ¿Qué pasa entonces? ¿A dónde va nuestra conciencia? Y ahí entonces donde vienen todas estas experiencias de personas que dice que han vivido una vida completa estando en coma, porque obviamente están las teorías clínicas, ¿verdad? Y médicas que dicen que son alucinaciones y toda esta cosa, y que se pueden explicar porque así como se explica la teoría de los sueños, ¿verdad? De que son estas ideas que uno tiene ahí guardadas y que como nuestro cuerpo prácticamente está en este estado, digamos, de dormido, por así decirlo, aparecen en el cerebro cuando estamos en este estado. Hay gente que dice que es como sueños, pero las experiencias son tan vívidas que no sé si se pueden catalogar como sueños vívidos o se pueden catalogar como otra cosa, o se pueden catalogar como vivir en otra realidad. Nuestra conciencia se desprendió y ya ahí nos metemos en varas más locas porque la conciencia se desprendió y se fue a otra realidad, o nos apagamos en esta realidad y despertamos en otra. Es muy muy loco porque las teorías del en coma son muy variadas, mae, y en general, digamos, esa muchacha es muy loca. ¿Ibas a decir algo? Sí, de hecho, mae, se habla que cuando nosotros soñamos es porque morimos todas las noches y lo que hacemos es cambiar de realidad en realidad. De hecho, yo tengo una persona que me contó hace unos días que me dijo, es que yo me soñé un día, hace poco, sin tiempo, me soñé que yo estaba casada con esta persona, me dio el nombre y todo, lo recuerdo así, recuerdo que estábamos casados, teníamos familia, todo. Y al otro día yo desperté con esa sensación de ¿qué pasó aquí? Porque recuerdo todo vívido completamente. Entonces, vamos a lo mismo. Un coma es como estar en un sueño, pero inducido, ¿verdad? ¿Qué tal si en ese sueño inducido nosotros vamos a cambiar de dimensión? Y por eso estas personas recuerdan haber tenido toda esta vida completa, ¿verdad? Porque hay una persona inglesa también que ahorita no recuerdo el nombre de ella. Ella justamente Claire Wineland. No recuerdo el nombre. No sé si es la misma. No, esto es una señora ya mayor. Grande, sí. Que ella cuenta que ella vivió toda su vida con una persona, tuvo hijos. Incluso lo cuidó en su lecho de muerte y demás. Que si recuerdo el nombre por ahí, lo podemos poner en una captura o algo así. Una imagen para que vean a la mujer. Ella cuenta que ella vivió en Estados Unidos, vivió en una ciudad de Estados Unidos que nunca en su vida había visitado. Ella conocía precisamente, así bien preciso, todo el lugar. Contó cómo cuidó a su esposo antes de morir y todo. Detalles muy específicos. Y cuando ella despierta de ese coma, se da cuenta de que toda su vida fue una mentira. Sí, no pasó en esta realidad. El caso de esta muchacha, digamos, lo tengo acá, que anda ahí. Bueno, para cuando salga este episodio tal vez ya no, pero en el momento que lo estamos grabando, volvió hizo el boom la noticia otra vez, no sé si fue en X o en Instagram, que esta muchacha se llama Clélia Verdier, que es francesa, y ella decía, ¿verdad?, que ella le decía a los noticieros y la gente que la entrevistaron que se imaginen ellos, ¿verdad?, despertarse un día cualquiera ahí buscando a sus hijos, recordando los nombres, los rostros, las voces, y descubrir que nunca existieron, porque el caso de esta muchacha, ¿verdad?, ella cuando le sucede, ella es una muchacha francesa de 19 años de Lyon, si no me equivoco, y esto fue en junio del 2025. Ella fue inducida a este coma médico después de ingerir una gran cantidad de medicamentos por un intento de suicidio que tuvo. Y en el mundo real ella estuvo inconsciente, dice, 3 semanas en coma. Pero dentro de la mente, lo que ella cuenta después es que estuvo 7 años enteros, completos, y esa es la experiencia que ella cuenta, que dentro de esa realidad ella vivió esta vida completa, que quedó embarazada, que tuvo trillizas, que las vio crecer, que recuerda todo el dolor del parto, cómo es parir, la familia, los paseos que tenían, las comidas, los sabores, que todo lo podía sentir. Ella recuerda los nombres de las niñas que se llamaban Myla, Miles y Mail, o Maile,
y que una de ellas murió, incluso cuenta, y que ella dice que ella vivió todo eso como si fuera la vida real, y que cuando despertó y ella ve, digamos, a sus papás y todo, que lo primero que pregunta es dónde están las niñas y todo, y incluso les dice, ¿verdad? Ahora son abuelos, le dice a los papás. Sí. Y la experiencia que ella cuenta es que fue desastroso, devastador completamente, cuando le dicen que simplemente estuvo en coma y que tuvo que tener terapia psicológica, ayuda, para poder superar un luto que le dice la ciencia, o le dicen a ella que nunca tuvo, que no pasó. Ujú. pero para ella fue real. Entonces, ¿qué pasa con la conciencia? Porque un estado de coma, como es lo que yo dije al inicio, para mí es como no está vivo, técnicamente no está muerto, o sea, está vivo porque físicamente su cuerpo está vivo. Sí, está funcionando. Es como cuando una persona queda con muerte, ¿cómo se llama? Neurológica. Ajá, ¿verdad? Que es la misma cosa, ¿verdad? Que su cuerpo está pegado a una máquina y no responde. Físicamente, digamos, está vivo, pero para mí no lo está. ¿Y qué pasa con la conciencia? La teoría de la realidad alterna es demasiado loca, pero madre, será tan fuerte, tan posible que hayan sueños tan vívidos, tan lúcidos, tan todo, de que usted pueda llegar a decir como esta muchacha Clelia, creo que se llamaba, de que ella sí podía percibir, recuerda sabores, recuerda el dolor, recuerda todo lo sentía. Mae, es que vamos a ver, no solo le pasa a gente que está en coma, hay gente que se ha despertado, que se acuesta a dormir en la noche, que vive toda una vida mientras duerme y se levantan con problemas de depresión porque la vida que vivieron no es real. Entonces, uno como le cuestiona a esas personas y les dice, es que es mentira, porque al final para ellos es algo real, es un trauma real que están pasando. Hay un caso de una madre que no recuerdo cómo se llama, pero ella durante un sueño conoció al amor de su vida, se casó, tuvieron hijos, lo cuidó, y ella dice que cuando ella ya le tocó morir, se despertó en esta realidad, no tenía esposo, no tenía hijos, la madre vivió el luto de la familia que no tenía y tuvo que salir adelante. Entonces sí, yo digo, es extraño porque todo viene de la conciencia. Entonces sí, y hay una vara que me parece con estas teorías bien interesante, de donde salen los recuerdos de lugares o más aún personas que usted no conoce. Porque por ejemplo, yo puedo imaginarme a una persona y mi cerebro lo forma. En el caso de esta muchacha, las hijas, ¿de dónde sale la imagen de las hijas? Mucha gente dice que cuando uno sueña, pues técnicamente uno no puede crear cosas, sino lo que hace es reutilizar cosas que están en el cerebro cuando hablamos de la parte científica, y a partir de ahí crea. Pero es como, no sé. Es que no, porque uno a los 19 años que va a tener registro de chiquitos, de un esposo, de cosas así, es que es muy complicado también porque fue en un coma, ¿me entiende? Ella se fue, vivió toda una vida durante 7 años y después se despertó devastada porque ella era mentira. Sí, o de visitar lugares donde no estuvo de una manera tan específica. Porque yo he visto reportajes de estos donde lo que la gente dice es que es información que uno tuvo en el inconsciente y que fue su cerebro reutilizando, pero la tenía ahí. Tal vez en algún momento vio una noticia, vio algo en el tele, escuchó algo, vio una revista, leyó algo, y esa información que su cerebro tenía, y en ese estado de inconsciencia la utilizó para formar el lugar. Pero este ejemplo que decía Walding, por ejemplo, que esta otra señora viajó a un lugar que no conocía, que no tenía cómo saber, digamos, para mí refuerza más la teoría de lo que hemos venido hablando, de que hay una conexión de la conciencia o lo que sea que tengamos con algo más que lo hace a uno reconocer cosas que no es posible reconocer. Es como que yo esté en coma ahorita y me despierte a las semanas y les diga, más, yo viví en Armenia, en esta ciudad, la calle era así, etcétera, bla bla bla, que es un lugar que el cual yo nunca he investigado, nunca he visto nada, no nada más que System of a Down. No, sí, pero son como estas cosas, que son inexplicables, que sí parece como un salto de dimensión, que ahí entraría la física cuántica también, ¿verdad? Hablaríamos de muchísimas cosas que son
muy difíciles de comprender realmente y que muchas veces nos van a parecer ilógicas, pero que pueden llegar a tener como esa conexión, a pesar de ser algo meramente teórico en este momento, ¿verdad? Muchas de las cosas que se hablan, pero que pueden llegar a tener una conexión que nosotros no comprendemos simplemente. Sí, es que todo va muy de la mano, porque si usted lo ve, estas gentes hablan de que en un coma vivieron toda una vida, pero hay gente que viene y reencarna, y que, por ejemplo, hay un caso de una mae de 1942, digamos, que la mae a los 2 años ya hacía jeroglíficos egipcios, mae, y que ella, amiga de Cleopatra, decía, y que ella acompañó a Cleopatra y la llevaron a Egipto como a los 18 años para que se le quitara la idea, dijeron los tatas. Y la mae se metió por pasadizos y por tumbas y todo lado, y la mae llegó a una inscripción y dice, este es mi nombre. Y ahí estaba ella. Era ella. ¿Cómo sabe eso? O sea, ¿cómo? Son impresionantes. De hecho, hay una historia, ahorita no recuerdo si era una mexicana o un mexicano, y no recuerdo dónde la vi ahí. Si en algún momento lo recuerdo, los créditos a quien lo contó, que hablaba, no recuerdo si era Jordi Rosado el que hablaba sobre eso, de una familia que su hijo o su hija empezó a recordar cosas de una vida pasada, que era como un monje en el Tíbet, una cosa así, y terminaron llevándose a la chica para allá, o al chico, no recuerdo así muy bien eso, pero que terminó viviendo en ese lugar, porque el destino de esa persona era estar ahí y seguir aprendiendo todo lo que ya sabía de su vida anterior. Ok, qué loco está esa vara. Sí, es que, o sea, podemos decir entonces que esa gente que se acuerda entonces conservó su conciencia, no se le reinició. Se supone que nosotros conservamos nuestra conciencia hasta cierto punto de edad, ¿verdad? Y de hecho de ahí es donde nacen muchas personas hablando de vidas pasadas, muchos niños hablando de vidas pasadas, y que a los 6 años se les van todos esos recuerdos. Sí, hay un límite, es lo que se dice. Por eso es que se dan todos estos casos como el que tuvimos nosotros. Tienen que ir a ver ese episodio donde hablamos de reencarnación, donde esta muchacha nos compartió el audio de su hijo, que lo grabó así, de verdad, de la nada, contando la experiencia de vidas pasadas. Mae, a mí, bueno, no sé, todos estos estados, no sé, me dan como cosillas. Es que a mí todo este tema así de la muerte es una de las cosas que me mueve más. Pero devolviéndonos a algo que yo mencioné hace un rato, también me gustaría que toquemos qué opinan, digamos, de la teoría loquísima de que esta vara del túnel no es más que salirse como de una Matrix o de una simulación, porque también existe esa teoría cuando hablamos de experiencias, ¿verdad?, cercanas a la muerte. Hay casos de personas que dicen que es como que se escaparon, y no como la película que los reconectaron y ese tipo de cosas, sino como que se salieron de este sistema, de esta Matrix, y por algún motivo, no recuerdan, los volvieron a meter dentro. Exacto. Es muy loco, pero nos lleva a la parte de que si creemos si estamos en una simulación o no, y si existe una Matrix como tal de la cual salirnos o no, y ahí es donde entran todas las teorías, ¿verdad? Que es un déjà vu, que un déjà vu es un error en la Matrix y todo este tipo de cosas. Que esa conciencia no es más que una memoria localizada que nosotros tenemos, como cualquier pedazo de software, una memoria localizada que existe, y que nuestro cuerpo físico lo que utiliza es esa memoria localizada para existir, digamos, físicamente como nosotros lo conocemos. Pero ya ese tipo de teorías a mí sí me parecen bien locas. No sé si más que las otras que hemos estado hablando. A mí esta teoría realmente me parece más como muy sci-fi, más siento yo, ¿verdad? En ese como esa vara de la ciencia ficción, ¿verdad? De que realmente vivimos en una simulación. Yo no siento que vivamos en una simulación. De hecho, hay varias teorías con respecto a eso, ¿verdad? Que está la teoría del tubo de ensayos y todo, ¿verdad? Todo este tipo de teorías en las que supuestamente nosotros estamos en un laboratorio y estamos siendo observados para ver nuestro comportamiento y demás. Pero sí se me hace un poco más improbable, tal vez. Podría decirlo así, sí, tal vez más improbable de que sea de esa forma.
porque vamos a lo mismo. O sea, tendría que haber un ente superior que se encargue de estar vigilando minuto a minuto, segundo a segundo, todo Sí, lo que nosotros estamos exactamente. viviendo y pasando, Un ¿verdad? creador. Sí, o un software que sea el que nos limite o Ujú. no sé, nos haga volver a estar en esta realidad. Bueno, mae, yo he escuchado que hay todavía en el mundo, bueno, sabemos que hay tribus no contactadas, ¿verdad? Ujú. Y supuestamente tribus no contactadas, ellos tienen esa percepción de la luz del túnel, pero no como un Dios todopoderoso, sino que de como seres extraterrestres con los que ellos comparten y que esa luz son ellos llevándoselos. Y que ellos, bueno, les tienen un nombre, no lo recuerdo muy bien porque lo vi hace mucho, entonces no lo recuerdo muy bien, pero han habido testimonios de tribus no contactadas, lo que se ha podido recuperar, que es que ellos esa luz la asocian con una nave que viene por ellos y que lo que nosotros conocemos como Dios, para ellos es un amigo, es un alien que viene por ellos. De hecho, eso se habla mucho con los contactados cuando preguntan qué es Dios o quién es Dios o si existe Dios, que siempre la respuesta es sí existe, pero no es lo que Lo que ustedes uno están piensa, pensando. ajá. Sí. Ujú. De hecho, bueno, en el libro de Urantia se habla mucho de la concepción de Dios, ¿verdad? Y los arcángeles y ángeles que lo rodean, que es como este consejo donde se decide para dónde va la vida, pero no es que sea omnipresente ni omnipotente, y que realmente puede ser una entidad benevolente o, O no, o no. o no. Sí. Sí. Es un poco lo que hablamos, creo que es en el episodio anterior a este, no sé si fue en cámaras o fuera de cámaras, con Alejandro, ¿verdad? También, que Ujú. dentro de la experiencia que él nos contó, que nos explicó un poco, no voy obviamente a explicarla si ese episodio salió, que estos seres, ¿verdad? Superiores, o sea, si hay un ser superior, pero que hay seres superiores que sí están en estas otras dimensiones, Ujú. que son los que quieren ayudarnos a ir creciendo en estas otras dimensiones, ¿verdad? Sí. Como para salir de ahí. Sí, como que son los encargados, o tal vez los no encargados, sino los que nos facilitan esa trascendencia, ¿verdad? Sí, mae, porque como de entrar en un estado de conciencia superior, creo yo que ya esa gente está como en otra liga de conciencia, entonces los maes como que se mantienen ahí enseñando, porque bueno, yo leí un libro que se llama Cartas con Dios, y en la descripción del Dios, el mae decía, es que yo tengo el concepto humano que ustedes me dan de Dios, pero yo no soy eso. No. Entonces uno vive toda la vida en un dogma católico, cristiano, de cualquier religión, y uno ni siquiera sabe. Ujú. Entonces, porque ese libro dice es que ya su alma sabe lo que tiene que venir a hacer. ¿Cómo aprende uno del alma lo que uno tiene que venir a hacer? Es que es muy complicado. Sí, pienso lo mismo. Igual si volvemos a este tema y a esta concepción, vean que dentro de toda la conversación que hemos tenido, hemos estado dando vueltas alrededor de una vara De que la alguien, idea. que alguien más cientificista diría que no sabemos si es cierto o no, Ujú. que es un creador, ¿verdad? Ujú. Porque si nosotros nos vamos más a esa parte cientificista, alguien ya nos hubiera dicho que madre, todo lo que estamos hablando no tiene sentido. Ujú. Correcto. Pero todas son teorías culturalmente diferentes, socialmente diferentes, espiritualmente diferentes, de lugares diferentes, y todas llevan como de cierta manera a un creador. ¿Esto prueba que hay un creador? No, No. pero madre, plantea definitivamente la idea de que, ok, si hay algo más. Yo creo que ahí estamos dejando ver nuestras posturas bien agnósticas, ¿no? No nos Porque sí, funen. realmente yo sí me considero una persona agnóstica. Estoy entre lo puritano y lo teísta, ¿verdad? Sí, Porque sí, yo sí. sí creo que puede existir una entidad superior, no tengo cómo probar que esa entidad existe, y además no creo que sea una entidad omnipresente ni omnipotente, ¿verdad? Pero nos estamos yendo mucho por ese lado realmente, de que nosotros no podemos decir es que Dios sí existe porque todos estamos conectados Sí, sí. y todos por eso vemos lo mismo, pero tampoco podemos afirmar de que no existe del todo, Sí. porque hay algo que nos está llevando a este lugar, ¿me entiendes? Sí, de hecho, bueno, no sé si les parece, tengo un caso que podemos comentarlo respecto a eso, de una muchacha, una señora colombiana, que yo me había encontrado por ahí porque se hizo bastante conocido
en Colombia más que todo, y salió mucho en periódicos, en programas, no sé si de televisión, sé que salió mucho en podcasts también. Yo el caso lo había descubierto hace tiempo por el podcast, creo que se llama Esteban Cruz, que si Esteban Cruz nos está viendo, algún día lo tenemos que invitar, que es una persona bastante reconocida, investigadora en todos estos temas en Colombia. Y el caso de ella me parece bien curioso porque habla de esto que nosotros estamos comentando. A ella médicamente lo que le dijeron que le pasó es que tuvo lo que se llama una amnesia como global, temporal o transitoria, porque físicamente no recordaba un montón de cosas y lo que sea que estemos hablando, conciencia, se movió a otro lugar. Y por eso ella no recuerda todo lo que pasó en el momento que se dio el suceso hasta que, digamos, volvió. Entonces, lo que médicamente le dijeron a ella es que es algo muy extraño, esta amnesia global, temporal o transitoria, porque es algo que se da a una persona así una vez perdida. Perdísimo. Y que eso sucede por estrés o por un estado muy fuerte, digamos, físicamente, algo que le haya causado apagarse, digamos, desconectarse, por así decirlo. La historia de ella básicamente es que, bueno, ella era una empresaria, también se dedicaba como a lo que es como coach para empresas, montar empresas y todo este tipo de cosas, digamos, más a nivel de lo que es lo que hacía en su vida, y que era una persona que dentro de sus responsabilidades diarias, una de las cosas que hacía es que iba a recoger a sus niñas a la escuela y toda la cosa, ¿verdad? Como tenía ese chance para hacerlo. Y un día esto sucedió en Cundinamarca, en Colombia, en un lugar que se llama Tenjo. Ese día era súper rutinario. Ella se fue a recoger a los niños a la escuela y estaba en una parte donde hay como un alto. Es una zona montañosa, es lo que yo escuché del testimonio de ella, y que estaba haciendo un alto normal, etcétera. Enfrente de ella lo que había era como no recuerdo, un tipo de microbús, y ella se quedó viendo como el atardecer. Estaban los niños atrás, incluso dice que dentro de lo que hizo fue que había recogido un vecinito, ¿verdad? También para llevárselo, y que se quedó viendo el atardecer y fue como, qué lindo, ¿verdad? Me encanta cómo se ve, parece, ¿verdad? Algo como tan el paraíso, paradisiaco, que le comentaba a los niños y todo, y que se fue, se desconectó, que físicamente lo que pasó, que ella no recuerda, que es lo que le cuentan, es que ella, como ella estaba haciendo un tipo de alto, no estaba en marcha, no tenía freno de mano ni nada, sino que el carro se soltó y empezó a avanzar y avanzar y avanzar. Cuando ya los carros empezaron a moverse, como es una zona montañosa, se empezó a ir, se empezó a ir, se empezó a ir, y que incluso una de las niñas más grandes le estaba gritando y todo. Nada, ella no recuerda nada de eso, por eso el tema de la amnesia, y tuvieron un accidente muy fuerte, ¿verdad? Que lo salvó un poco este vehículo grande que iba delante de ellos, porque si no hubiera pasado más, pero que el carro fue pérdida total, etcétera. Y que incluso cuando pasó el accidente, el esposo estaba cerca, no más de 10-15 minutos, si no me equivoco. Él llegó, y que todo esto se dio en un lapso corto, si no me equivoco, en menos de una hora, y que ella no recuerda nada de eso, y que cuando incluso llegó el señor, a ella no la podían bajar del carro porque ella no volvía. Y el esposo incluso llegó, la movía, le hablaba, amor, ¿qué pasó? Etcétera, tuviste un accidente, y que la mae rígida. O sea, estaba como catatónica. En otras, uno podría decir que tal vez está en un estado de shock, ¿verdad? Por el mismo accidente. Pero es que desde antes, y están de testigo los niños, la vieron de que ella se puso en ese estado desde antes de que pasara el accidente, y que por eso pasó el accidente. Lo que ocurre, ¿verdad? Ya en la parte dentro de lo que ella cuenta de su historia, es que ella, cuando estuvo viendo este atardecer, fue como un desconectarse, y se fue a un lugar que era como vacío, y que lo que empezó a ver fue mucha gente como en una procesión, como formándose ahí para un lugar, y que lo que iba pasando es que había una luz muy fuerte, y que la gente se iba formando como en ese tipo de procesión, que había gente de todo tipo, había niños, había adultos mayores, había gente de todo tipo,
y que ellos nada más estaban escuchando donde había como un tipo de voz, no se veía quién vocalizaba nada, pero que les preguntaba, es tu momento. Y las personas como que justificaban, ¿verdad? Sí, no, etcétera, esto fue mi vida, fue así, así, y que todas las personas prácticamente decían que sí, que era su momento, y se iban hacia ese lugar, ¿verdad? Hacia esa luz. A ella, cuando le llegó el momento de como enfrentarse a eso, escucha de nuevo, ¿verdad? Como internamente esa pregunta de ¿es tu momento? Y que ella tomó la decisión de no es mi momento, porque esto, mis hijas, mi esposo, mi vida, tengo mucha gente que creo que todavía puedo ayudar, como les conté, ¿verdad? Ya se dedicaba a toda la parte empresarial y trabajaba con mucha gente que iba formando sus empresas y todo este tipo de cosas y todos los proyectos, y justificó que no, y que fue como de un pronto a otro, volvió. Y cuando volvió estaba todo el desastre del accidente. Entonces, esto es un poco lo que hemos hablado, porque ¿qué es la luz? ¿Hay algo que juzga o lo deja uno decidir? Y la experiencia de ella, digamos, ha sido bastante conocida. Y no sé, ella, uno cómo no creerle a una persona que algo, ¿verdad?, tuvo una experiencia de esas y que clínicamente o médicamente no tenía nada, no le determinaron nada. Sí, que estaba bien. Exacto. A mí me parece impresionante, la verdad, este tipo de experiencias así. En este caso en específico, yo siento que ella sí llegó a otro lugar, que no fue como que se lo imaginó todo, sino que sí llegó a otro lugar, y como que esta conciencia que le estaba preguntando a ella si era su momento, ya sabía lo que estaba pasando en ese momento, y por eso le preguntó, ¿se va a ir o se va a quedar? Sí. Puede ser. Entonces me parece impresionante, la verdad, muy, muy tuanis, y creo que realmente la experiencia sí fue real. Sí. No tendría por qué dudarlo, la verdad. Sí, de hecho hay un tema, digamos, ahora hablando de esta historia particular, que hay un montón, obviamente, ¿verdad? Ese es un ejemplo que yo encontré hace tiempo oyendo uno de esos programas, que ella aprendió y que como que cambió su vida, y eso le pasa un montón a mucha gente que tiene esas experiencias, esas CMs, que dice, yo cambié mi vida. Exacto. Mi vida dio un giro después de que yo tuve esa CM y vi lo que vi, haya sido bueno, haya sido malo, ¿verdad? Es que es lo que hablábamos hace un rato, precisamente es como para eso que lo hacen, ¿verdad? Como para usted tener una enseñanza. Y voy a salir con algo que puede parecer muy, muy estúpido, no sé, pero vamos al cuento un cuento de Navidad, ¿verdad? De Ebenezer Scrooge, ¿verdad? Que es como que lo llevan a ver todas sus acciones y todas las vidas de los demás y le dicen, ¿usted cree que usted merece tener una buena vida o quiere cambiar realmente lo que usted ha hecho en su vida? Sí. Es como esa enseñanza de decirle, papito, vea, su actuar no ha sido el mejor, o usted ha tenido una buena vida, siga por donde va. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene una experiencia cercana a la muerte y simple y sencillamente no tiene eso? Como de sí, yo cambié, o sí, yo pensé en mi familia. ¿Qué pasa si no hay nada? Es que aunque uno no lo note, sí hay cambios también. Puede ser, pero si no hay nada, o sea, si usted tiene una experiencia cercana a la muerte y usted no se encuentra con una conciencia que le hace una pregunta y usted solo está ahí existiendo, no más siendo, quiere decir que entonces ya usted aprendió todo, que no le falta nada más. No, entonces, no, realmente no. Yo lo que pensaría, y yo sé por dónde va su pregunta, lo que pensaría es que tenía que vivir eso y tenía que saber que no era el momento. Es que yo creo que ahí es donde entra más bien la parte del misterio, porque porque una persona, como la historia que estamos contando, dice que vio otras personas encaminándose a decidir qué hacer, y otras personas no viven eso, otras personas viven experiencias de paraíso, de infierno. No hay una
una decisión, no es ¿verdad? Todas estas historias del recolector de almas y todo esto que se habla de que uno se enfrenta a un tipo de juicio, de decisión, etcétera. Yo creo que esa es ahí es donde está el misterio, mae, que la vara para no todo mundo es igual. De hecho, perdón que no le siga el hilo tal vez, pero es que recordé que dentro de mis notas tengo un libro precisamente de una autora que se llama Nancy Evans Bush, que se llama Dancing Past the Dark, que ella lo que habla es precisamente de esto, ¿verdad? Pero ella lo aborda tal vez por las experiencias de las personas, ¿verdad? Lo aborda desde que eso no fue una experiencia tal vez reveladora, pero sí llegó a cambiar ciertos aspectos de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, hay una de las historias que cuenta en este libro, ¿verdad? Que cuenta que cuando ella tuvo esta experiencia cercana con la muerte, estaba en una oscuridad absoluta, completa, que no podía ver sus manos, no sabía si tenía manos, que no sabía si estaba de pie, acostado, flotando, simplemente estaba ahí y que no había referencias de nada, que era como estar en un cuarto cubierto con este Banta Black, ¿verdad? Que ese es el negro más oscuro, ¿verdad? Y que ni siquiera supo el tiempo que había estado en ese lugar, simplemente estuvo ahí como existiendo. Lo que dice esta persona es que al principio pensó que nada más estaba soñando, pero que tenía una lucidez muy extraña, que podía pensar, podía sentir, podía preguntarse incluso dónde estaba, pero no podía salir de esa oscuridad, nada más estaba ahí atrapada, no era como no era ausencia de luz, nada más que parecía como una presencia que la estaba envolviendo en ese momento. Una nada. Ajá, como una nada. Exacto. Y que cuando ella volvió al cuerpo no sintió alivio inmediato, sino que nada más sintió miedo de dormirse, miedo de cerrar los ojos y miedo de que aquella nada siguiera allí esperándola, ¿verdad? Es que, madre, qué miedo ese vacío, digamos. Ajá, pero dice que esta persona comenzó a interpretar esa experiencia no como castigo, ni como una enseñanza, sino como una confrontación de su propia fragilidad. Puede ser. Que de sentirse tal vez, de estar en un punto de su vida que estaba muy bien, a llegar y sentirse como un palillo de dientes sosteniendo una casa entera. Sí, completamente. Mae, bueno, y antes de pasar tal vez, porque yo creo que esa nos da pie perfecto para la razón de por qué tenemos a Mari, que es que también nos va a contar un par de cosas. Hay también otra idea, digamos, y madre, tengo que decirla, sorry, pero respecto a todas estas experiencias o gente que ha tenido estas experiencias, que así como hay gente que tiene una revelación, podemos decir, hay gente que lo que tiene es una revelación falsa, superficial, y lo que hace también es aprovecharse de ese tipo de cosas para vender ese tipo de libros, ¿verdad? Que hay en muchos lugares, ¿verdad? De superación y de tuve una experiencia y cambié mi vida y ahora estoy dando charlas ¿verdad? Y lo que hice fue crecer mi marca personal. Y yo voy a decir algo muy controversial. Dele, porque por ahí me iba a meter. Los libros de autoayuda no sirven para ni mierda, madre. ¿Cómo si usted está en un momento malo se va a autoayudar usted? Sí, madre, no, y lo digo porque, madre, dentro de todo esto que usted estaba diciendo, yo he visto, me metí a buscar, ¿verdad? Ejemplos de casos que podríamos tocarlos en otro episodio para entrarle un poco más, porque no nos estamos metiendo en la parte oscura. No. La parte oscura, ¿verdad? De este miedo a irme a un lugar, ¿verdad? Donde no hay nada, donde todo es oscuridad, llámele infierno, o el típico infierno que nos venden. No nos estamos metiendo ahí. Que yo lo catalogaría como un terror existencial, eso más que todo. No nos estamos metiendo ahí, que creo que podríamos hacerlo en otro episodio más específico, hacer un episodio bien oscurito, bien darks, bien cargadito. Pero, mae, dentro de todas estas experiencias que hemos venido hablando, yo me encontré tantas
de pastores anglosajones que han ido al infierno, que todos, mae, Sí, todos todos. han ido al infierno. Todos, mae, Y todos conocen. todos han venido y cuentan su experiencia y ahora son... ¿Será porque ya tienen guardado el lugar ahí? Eso Sí, es lo que dime. yo pensaría, pero... Acuérdese que hace muchos años se hizo famosísimo que 7 jóvenes de una iglesia bajaron a los círculos del infierno sí, y que había sí, audios sí, y que había sí. evidencia. Pura Sí, bullshit. entonces, Sí. mae, Realmente. también hay que tener cuidado, digamos, como para cerrar esta parte filosófica, psicológica que hemos hablado como por hora y pico. Mae, Mae, pero usted sabe que este episodio es de los que más me ha gustado. Sí, es que hay mucho Mae, que hacer. de- Sí. como para cerrar esa parte de que, mae, yo sí les digo, también tengan cuidado con la gente que proclama todo este tipo de Ujú. cosas, porque usted le puede creer a una persona que tuvo una revelación, pero es un tema que hablamos también con otros invitados que hemos tenido. Cuando usted le saca provecho a esa revelación solo para beneficiarse usted, es realmente una revelación que usted tuvo y usted quiso compartir lo que sea que vivió, o está monetizándolo. Ay, man, hay gente para todo realmente. Yo siento que con eso han habido muchas personas que se han beneficiado profundamente y que incluso han llegado a fundar sus propias religiones y demás con base a una experiencia que tal vez pudo haber sido real, nadie dice que no, pero que la mercantilizaron de una forma en la que se convirtió en un mercado de fe, digámoslo Ujú, así, ujú. ¿verdad? Es que ustedes tienen que convertirse y tienen que donarme a mí tanto para yo poder ayudarlos a que ustedes se conviertan a raíz de mi experiencia. Mae, sí. y la fe es tan rara que a usted le pasa algo y como yo tengo admiración y respeto por usted, entonces me pasó algo similar y Ujú. conozco a alguien que le pasó algo similar, pero yo siento que es porque uno quiere agradar como a una figura superior, entonces Sí. por eso es como que las experiencias se parecen y de ahí monetizan, porque dicen, puña, no solo le pasó a este, hay más gente que lo vivió, Ujú. pero de uno no sabe si es tal vez por admiración, por respeto, por seguir, que la siguen replicando, porque no todas las experiencias pueden ser iguales, o sea, no Exacto. todas las conciencias son iguales. Sí. Y es que manipular desde este punto yo siento que es muy fácil, porque es nada más cuestión de encontrar personas que estén desesperadas. Sí, vulnerables, digamos. Ajá, y que Ujú. estén muy vulnerables. Y suena muy feo decirlo así, pero es cierto. Son personas que tal vez han tenido una vida compleja o que simplemente ya no los está llenando su lugar de culto y encuentran una persona que llega, les calienta la oreja bonito y los hace caer y sucumbir. Y de hecho lo vemos en muchas sectas que se han dado, ¿verdad? Que realmente eso es lo que hacen, llegar a hablarle bonito a la gente al punto de tenerlos esclavizados. Sí, se genera este comportamiento de rebaño. O Sí, sectario, sí, sí. porque más Sí, poco sí, sectario. sí, El un sectario es cuando sectario. ya también Sí. pasa a otro tipo de cosas, Sí, pero, sí. pero es un comportamiento completamente como decir, seguimos a la masa. Ujú, ujú. por De lo que hecho, sea. es lo que ha pasado mucho con muchos contactados, ¿verdad? Que lo Sí. que hacen es formar sus propias sectas. Que de hecho le pasó a Billy Mayer también, que uno de sus mensajes fue: las religiones no sirven para nada. Y el mae terminó fundando una religión religión. con base de lo que... No una religión como tal, pero, Pero sí, sí, una, sí. La una ironía. pseudosecta. Un mae. grupo Ujú. sectario, se puede Sí, decir. sí, Un sí, grupo, sí. Pero bueno, muchachos, vamos a pasar porque yo creo que nosotros que estamos acá, Mari es la que ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Y no sé, no voy a decir nada más. Yo creo que ella es la que nos tiene que contar, porque yo creo que ni Walding ni yo hemos vivido una experiencia como la que ella tuvo, Ujú. que va muy con algunas de las cosas que hemos contado. Ujú. Entonces, mae, yo quiero que nos cuente, digamos, todo, desde la parte física hasta la parte interna, espiritual, porque usted sabe cómo se siente, nosotros no. Ujú. Bueno, les voy a contar, yo ya a ustedes les conté un poco, ya Ujú. habíamos tenido esta conversación anteriormente, de hecho estar aquí contándola pues salió así de la nada, pero bueno, aquí voy. Sí, para que sepan, perdón que lo interrumpa, nosotros íbamos a hablar del tema y fue cuando Mari venía de camino que fue como suave, pero esta Maya tenía una experiencia de estas. Ujú. Tiene que grabar. Así que el día que fuimos a Zarapiquí, Ah, sí, Bobby iba cuando- mimido y nosotros sí, la hablamos. nosotros íbamos hablando, ajá. Bueno, por allá del año 2016, yo andaba con una expareja que tenía
él tenía moto, se llamaba Juan. Entonces andamos propiamente en un parque en Moravia. Saliendo de ese parque había como un semáforo ahí donde uno para. La moto venía en este camino y de este lado venían pues carros. Entonces yo escuché como un carro y yo volví a ver así que venía muy rápido y yo le dije a Juan, ese carro nos va a golpear. Bueno, resulta que el carro nos golpeó. Del tiempo que paso yo que veo que el carro viene a golpearnos, a lo que a mí me pasó como tal, porque en ese momento yo me fui para otro lado, y cuando yo digo me fui para otro lado les puedo decir que no era algo, era una nada, era un cuarto oscuro, como usted bien y dice, pero yo sí me podía ver los pies y yo me veía que yo andaba unos zapatos negros que yo tenía, que esos zapatos me gustaban mucho, tenía unas flores negras y tenía el casco como aquí metido en la mano, así, como de pie. Y yo me veía en los zapatos y yo me preguntaba, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Pero les puedo decir que yo no vi mi vida pasar por mis ojos. Yo no vi un día a mi abuelito, por ejemplo, que en ese momento creo que ya había fallecido, sí. Era como una paz, una tranquilidad. Bueno, no sé si decirlo paz, ¿verdad? Porque es que en ese momento, yo les juro, chiquillos, que no había ni una sola sensación en mi cuerpo. Yo no pensaba en mi familia, no pensaba en mi perrito Mateo, no pensaba en ninguna de las personas que en esta vida terrenal a mí me interesa. Yo no pensaba en ellos, yo solo pensaba que tenía que esperar. Y nada más. O sea, es que era un nada. Ok. Cuando yo salgo de ahí, yo me salgo de ahí porque lo siguiente que yo estoy viendo es una persona despertándome. Y de pronto yo siento todas las sensaciones, como el caos del accidente. Vuelvo a ver al lado, estaba Juan José un poco, digamos que volviendo él digamos como que él no estaba bien. Y la gente, había paramédicos, había de todo, y nos decían que si ocupábamos ayuda y nosotros les decíamos que no. Pero para mí eso no fue lo impresionante, y eso es lo que yo no entiendo de la experiencia. Porque entonces yo veo a Juan, él está un poco desorientado, pero yo vuelvo a ver para allá, al otro lado, 25 metros de mí, estaba mi zapato. O sea, yo no tenía los dos zapatos puestos. ¿Y cómo me explican ustedes entonces que yo estaba con el casco aquí, viendo para abajo, en una nada, pero con mis dos zapatos puestos? Entonces, ese sentimiento, esa sensación de golpe de pronto, de que fue un accidente, de que algo certero, porque usted en ese momento experimenta una calma, es como una calma, como que no hay, como que usted no conoce sentimientos, como que usted no conoce preocupación, como que no, nada. Ni dolor físico. Ajá, ni nada, pero absolutamente nada. Así que yo le puedo decir a usted, yo solo estaba ahí esperando porque yo sabía que algo iba a venir por mí. Pero cuando yo me levanté y yo vi para el lado mis zapatos, yo me quedé como, ¿en qué momento? Porque de pronto yo estaba tranquila y en calma y de un momento a otro el caos del accidente. Entonces, por eso es que yo les vengo diciendo que no todas las experiencias son iguales. Yo no vi luz, yo no vi ser querido, a mí nadie me esperó, a mí nadie me preguntó. Yo solo estaba ahí en un cuarto oscuro, sintiendo nada y esperando. ¿Cuánto tiempo real, digamos, fue el tiempo real del accidente que vos estuviste como, digamos, en ese estado de inconsciencia o en ese lugar? O sea, ¿cuánto se sintió y cuánto realmente fue afuera? Porque eso es parecido a lo que hablamos de las experiencias, como que hemos venido comentando, que en la experiencia real, no sé, fueron 3 minutos, pero adentro se sintió otra cosa. Es que adentro se sentía como que no había tiempo, empezando por ahí, que no había tiempo, pero yo me recuerdo y creo y pienso y estoy segura que estuve gran rato ahí esperando, como cuando uno dice, como cuando hay fila y usted tiene que esperar. Pero en tiempo real, en vida real, fueron 10 minutos lo que yo le estoy contando. Pero a mí allá adentro sí me pareció que fue mucho. Okay. No vio nada ni nadie, solo vacío. Nada ni nadie, era como un cuarto de este tamaño donde estamos ahorita grabando, completamente oscuro, completamente, y ninguna sensación
en el cuerpo, ninguna. Y eso de que se podía ver si estaba tan oscuro, o sea, a esta distancia yo me puedo ver, pero si estiro mi brazo, me puedo ver, o había ya llegado a una distancia en la que ya no podía ver. No, yo quiero contarle que yo solo me veía a mí como yo. Más allá de mí, no podía percibir nada. Pero usted se veía en primera persona. Sí, me veía a mí como ahorita que yo me estoy viendo, Sí. que yo me veo mi brazo y todo, así me veía yo. Como cuando a uno le pica algo y uno vuelve a ver y uno dice, ay, me pica aquí, así. Pero si yo volví a ver a mi alrededor, todo estaba oscuro ahí, no Sí, había, no. era nada. Y usted no veía sangre, no veía nada. Mae, yo no veía sangre, yo no sentía dolor. De hecho, de ese accidente yo estuve en terapia física porque la rodilla de ahí la tenía muy dañada. Y después, por supuesto, sentí dolor físico del accidente, pero en el momento yo no sentí ninguna Sí, sensación. cuando usted despertó, el dolor cayó de golpe De o golpe. Es como una sacudida, como que usted... Hasta les puedo decir que era un espacio cálido, seguro, tranquilo, pero cuando yo ya volví en conciencia, todo fue un caos. Así como que uno dice, puña, estuve en un momento en esta salita, ahora estoy aquí, no entiendo qué está pasando. Y ese como volver fue como abrir los ojos, fue como sentir que lo jalan, fue como... ¿Cómo fue? Ese volver que yo tuve, yo tenía una persona encima mío de ahí preguntándome así, muchacha, 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 como cuando se lo están levantando. Entonces, en el momento que yo abrí los ojos, volví. Ya estaba yo en el accidente, ya yo empezaron todas las preocupaciones de que mire, yo andaba con este mae no se siente bien, vuelvo a ver la moto por allá tirada, porque nos había golpeado el carro. En el momento donde yo estaba en ese cuartito, como les digo, ninguna sensación, preocupación, nada, dolor, nada, nada, nada. Y de pronto el sacudón vino con todas las sensaciones. Fue como un golpe a la realidad. Ok. Mae, bueno, ya nos dijo que había como una sensación de paz. Más allá de la oscuridad y la sensación de paz. Ya posteriormente, usted haber estado ahí, ok, lo considera una SM como la que hemos venido hablando, lo considera el estado de inconsciencia por el golpe, por el accidente. O sea, ya a nivel personal, ¿usted qué cree que fue? Yo creo que yo morí ese día. Ese día sí morí, porque no es normal que en un estado de inconsciencia usted experimente eso realmente, porque es que mae, es un poco complicado de explicar, porque es que era como una nada y usted estaba en un cuarto y yo digo, ese cuarto puede ser mi conciencia, sí. Pero entonces, ¿por qué yo no tenía ningún pensamiento? Porque yo, por ejemplo, no pensé en mis tatas, porque, por ejemplo, yo no pensé en la vida que había vivido hasta el momento. Es que no había nada. O sea, era yo con la nada. Ahí esperando nada más. Ok, y dentro de... Bueno, yo sé más o menos en qué cree usted y en qué no cree. Dentro de sus creencias en ese momento tampoco venía nada, era vacío. Mae, era un vacío, o sea, cuando yo le digo a usted que era un cuarto completamente vacío, negro, sin nada a mi alrededor, solamente mí misma, viéndome los zapatos y con el casco en la mano, esperando, que hasta eso, mae, yo no sé ni siquiera qué estaba esperando. Yo solo tenía la sensación de que aquí tengo que esperar. Tengo que quedarme aquí. Ajá, de que sí, aquí me tengo que quedar. Es que, volviendo como a las preconcepciones que uno tiene y que hemos venido hablando, es lo que yo decía antes de que si conservamos algo que nos haga tomar una decisión o sentir algo. Volviendo al tema, digamos, al puro principio hablamos un poco de qué pasa si yo tengo la capacidad de tomar la decisión de si me voy o no me voy con una luz, cuando es un ejemplo de una luz. Después yo conté el caso de esta otra muchacha colombiana, etcétera, etcétera. Que hay momentos en los que si hay algún grado de conciencia de que tengo que hacer algo o decidir algo. Pero por eso me parece como tan impresionante de que nada más era un cuarto negro sin nada más que hacer ni esperar. No es negativo, yo, o sea, no había miedo, yo no lo veo como negativo, no lo puedo ver como positivo. Es nada. Es que no había ningún sentimiento en mí. Y otra cosa que yo les puedo decir que a mí me parece
pues de lo que yo lo he analizado, ¿verdad? Que fui yo la que lo vivió, es que, digamos, cuando yo desperté, yo tenía el casco puesto. No lo tenía en la mano. Ujú. Y tampoco tenía mis zapatos, porque estaban por allá tirados. Entonces yo digo, ¿cómo llegué yo a ese cuarto donde no había absolutamente nada, pero con el casco aquí puesto en la mano y con los 2 zapatos? Ok, y tengo otra pregunta. ¿Hubo algún generador de conciencia, de cambio, de algo que usted haya tenido después? Como, no una revelación como la que hemos hablado de estas personas que estamos diciendo, ¿verdad? Que hasta se aprovechan de la gente, ay, tuve una revelación. No, pero ¿hubo luego de eso una sensación o nada más fue como, uy, madre, ¿qué acaba de pasar? Mae, yo quedé días después de esa vivencia, que como una sensación de querer volver a donde yo estaba. Ok. Eso es como todo lo que yo le puedo decir, como sentir esa tranquilidad, digamos, de no cero preocupación, de cero sentimiento hacia nada, cero vínculo, ¿me entiende? Es como yo necesitaba volver a ese estado. Ujú. No sé si de inconsciencia a conciencia realmente, porque no lo sé. Pero después de ahí que yo le diga a ustedes, me habló Jesucristo, vino la Virgen y me dio un mensaje, no, ¿Y tiene miedo a morirse? no. Yo quisiera volver a esa sensación. Ok. Ujú. ¿Y antes? Antes sí me daba miedo morir. Entonces sí hubo un cambio. ¿no? Hubo un cambio, me cambió el temor, porque Ujú. ahora yo siento Es- que yo, cuando me muera, Sí, la forma de afrontar ajá, la muerte le exactamente, cambió completamente. correcto. Uno, es que lo pregunto porque esa es una de las cosas que más se dicen con esas experiencias, que sea como una apertura, un entendimiento Ujú. y ya no me da miedo, ya sé lo que hay al otro lado. Ujú. En las experiencias que han sido, digamos, buenas, porque también ya dijimos que luego vamos a hacer tal vez un episodio con las experiencias oscuras, ¿verdad? Que se dan. Entonces, no es tan falso esto de que cuando uno tiene una experiencia de esto cercana a la muerte, ya no me da miedo porque ya sé lo que hay al otro lado. Exactamente, porque usted agarra, no sé si una conciencia, porque usted sabe que uno trata de justificar las cosas que le pasan, ¿verdad? Entonces, si usted a mí ahorita me dice, se va a morir mañana, yo ya sé para dónde voy y sé qué va a pasar. ¿Y usted cree que va a volver a ese espacio, el mismo? Yo esperaría que sí, porque tal vez yo pienso que esa es la manera en la que yo voy a pasar la muerte, digamos. Y pensándolo en un plano más físico, yo sé que se sentía mucha paz y todo. No le da como una sensación, pues, o Walding, no sé. Yo porque nunca lo he vivido. La única experiencia que yo tuve de esas, la conté creo que fue como en el aniversario 1, creo que fue en el en vivo. Ujú. Y no fue nada del otro mundo, pero uno viéndolo desde su punto de vista físico, humano, pasar una eternidad, si es que es una eternidad, o luego uno transiciona, uno nunca sabe si es un espacio, ese espacio negro era un espacio de transición también a otro lado. Pasar X cantidad de tiempo indefinido que no sabemos en la nada, a mí me da una sensación de rara, es como si es un poco miedo también, no sé. Sí, pero es que usted lo está viendo desde el punto de vista terrenal. Ujú. Yo ya que tuve la oportunidad de, cierta manera, tener esa experiencia, puedo decirle que en el momento, es que mae, es como hasta reconfortante. Hasta como pacífico, como es que ya usted no tiene nada más, o sea, ya no hay nada, es que no hay sentimientos, no hay preocupaciones, no hay que, eso que yo decía ahora, que nadie vino por mí, que, o sea, que absolutamente nada, es una tranquilidad que de verdad al sol de hoy yo nunca he experimentado y que a mí me encantaría volver a esa tranquilidad. Ok. Mae, y bueno, nos había dicho que había otra, pero no sé si fue en menor grado o cómo fue la otra. Ay, mae, bueno, yo antes vivía en San Carlos. Mi tata, usted no conoce, pero usted sí, mi tata nada un montón. Yo me fui para un río con mi tata y mi tata se tiró así y llegó al otro lado y yo calculé y yo dije, yo puedo hacer lo mismo y voy y me tiro. Pero donde yo vengo y me tiro, como que una corriente me jala de los pies.
Entonces en su momento, porque cuando uno se está ahogando, ahí sí les puedo decir que di pataditas, que me traté de levantar, que yo salía del agua y le hacía así a mi tata, que yo ya no podía más. Yo me acuerdo que yo vi a mi tata, que mi tata venía para hacia donde yo estaba. Ujú. Y en un momento yo pensé, me tengo que quedar quieta porque si no voy a ahogar a mi tata. Entonces, en ese momento que yo dije, me tengo que quedar quieta, fue como que esa sensación otra vez de tranquilidad, de absoluta paz, de absolutamente nada. En esta ocasión yo sí que no fui a ningún cuarto oscuro, no nada, no nada, pero sí sentí como que mi cuerpo ya se relajó, que ya no quería luchar y que simple y sencillamente acepté en ese momento que ya. Pero no había temor, no había lucha, absolutamente, mae, fue como esa sensación a la que quiero volver, pacífica, tranquila, de que nada pasa, de que estoy bien. Y ya cuando yo me levanté, cuando me desperté era porque mi tata me había sacado del agua y estaba yo ahí en unas piedras. O sea, básicamente refuerza lo que usted nos está diciendo de que, ok, estuve en una situación en la que casi me muero otra Ajá, vez correcto. y lo pasé como voy a Tranquilo. cruzar. Sí, Es lo que viene. como que el propio cuerpo a uno le evita tener ese sufrimiento, como ese temor, que me resuena mucho porque si usted ha visto muchas veces cuando las personas agonizan, Ujú. ellas tienen relatos de personas que vienen a visitarlas o de que van a otro lado. Por ejemplo, mi abuelita, y esto yo ya lo conté en un en vivo, mi abuelita decía que mi abuelita estaba postrada en cama, ella ya no podía pues caminar ni nada, y ella decía que ella andaba descalza por el campo. Y ellos antes tenían una finca, entonces yo a raíz de esas experiencias digo, ¿será que la gente cuando está agonizando como que se desconecta y se va a algún lugar donde para ellos se encuentren paz, Sí, donde puedan estar a gusto antes de morir, pienso yo? sí. Madre, quién sabe. Yo creo que depende mucho también de lo que las personas hayan vivido. Digamos, en el caso suyo, yo, digamos, le creo y ese espacio, como le dije, no sé si es un espacio eterno, y nos vamos a esta teoría eternalista que hablamos el otro día, o si es un espacio de transición, tampoco lo sabemos, hasta que se vuelva a morir. Ojalá para siempre. Mae, pero yo no sé qué será, si es que hay que a nivel de conciencia recogemos cosas y cuando llegamos a esa etapa, eso nos muestra lo que tenemos que ver, como estábamos diciendo. No de que hay una conciencia que nos lo pone o hay algo superior que nos lo pone y como dijimos al puro principio, así tiene que verlo usted porque esto fue lo que usted hizo y le toca verlo de esta manera. Sino que tal vez nuestra conciencia recoge cosas y eso es lo que le toca, no porque alguien lo ponga, un ser superior o algo, sino porque la conciencia per se es un reflejo de lo que usted ha hecho, de lo que usted es, y eso es lo que le toca vivir o pasar, no sé, vivir no es la palabra correcta, en esa etapa. Experimentar. Sí, experimentar en esa etapa. Es que, vamos a ver, quisiera decirle que sí, sin embargo, como están escuchando, mi experiencia fue como una nada. O sea, entonces realmente yo esperaría que, bueno, tiene sentido que todas las experiencias sean diferentes, pero como la mía fue así, de que yo no experimenté más que esta sensación de profunda tranquilidad o calma o paz, porque las 2 veces que me pasó, me sentí hasta un poco mal de haber vuelto, porque yo me quería quedar, o sea, me quería quedar sintiéndome tranquila, me quería quedar sintiéndome así, como que no necesitaba este cuerpo y no necesitaba esta vida, como que estaba plena, ¿me entiendes? Entonces, las 2 veces que me pasó me quedé como, ¿por qué? O sea, ¿para qué tuve que volver si yo me sentía bien allá? Sí, y es que tal vez uno piensa desde el punto de vista terrenal, digamos, en muchas cosas de cuando me voy a morir de, ¿y qué van a hacer aquí? Exacto. Y mis enredos, y mi familia, y no sé, a mis hijos no les dejé todo como yo quería, y el sustento de la gente que se queda aquí, y ese tipo de cosas. Pero cuando uno
cruza, es como... Es que, mae, yo siento que esos son temas terrenales del día a día que uno conoce, porque, mae, yo también tengo gente que amo, tengo gente con la que convivo todo el tiempo, tengo preocupaciones, como todos, como todos. Si usted me lo pregunta a mí, yo en mi vida terrenal digo, si yo me muero, pobrecita mi mamá, sí lo pienso. Pero el día que ese carro impactó la moto y yo quedé como en esa salita, en esa nada preciosa, porque mae, fue de verdad una sensación de tranquilidad, plenitud muy bonita. Yo ni por la cabeza me pasó mi mamá, lo siento mami, pero así fue. O sea, más bien yo me sentí mal de haber vuelto y sentir ese caos y todo el mundo encima y que el golpe, que el dolor, que uno dice, todo así tan repentino, ¿me entiende? Donde yo estaba bien. Igual me pasó el día del río, que yo ya dije, aquí te voy, ya me fui. Y de pronto me tuve que, mi tata estaba ahí auxiliándome, pobrecito sí, pero yo no me estaba sintiendo mal, ni pensé en nadie. Es que siento que es como desprenderse de todo ese sentimiento mundano, tal vez, de que ya los que se quedan y yo me voy. Sí, exactamente. Y suena egoísta, Sí. porque sí suena egoísta, pero es que si ya usted no tiene un cuerpo para habitar y usted es solo conciencia, ahí es donde yo digo, ¿qué pasa eso? Ese sentimiento que yo experimenté de mucha plenitud, de mucha tranquilidad, paz, si se puede decir paz, digámoslo así, que yo digo, a mí me gustaría volver a ese estado de conciencia, porque es la paz, es un descanso eterno, literalmente. Es como una evolución de la mente, puede ser, digámoslo así, o del espíritu, del alma. Sí, es que es... Qué loco, mae, sí. Y también porque, digamos, hay mucha gente que le vende a uno la idea de verdad que cuando uno llega a estos estados de conciencia o de sentirme pleno y demás, uno va a volver a pensar y va a volver a ver hasta los animales, hasta sus mascotas, y no sabemos realmente. No, es que digamos, de mi experiencia yo sí les puedo decir así, conmigo no había nadie, estaba yo sola, experimentando ese sentimiento tan bonito. Es que me encantaría poderlo describir con palabras, pero no hay cómo describirlo. Es como una sensación de absoluta tranquilidad, de absoluta calma. El único pensamiento que a mí me pasó por la cabeza ese día fue, tengo que esperarme aquí. Eso fue todo. Y ahora, volviendo a la experiencia, para ya casi ir cerrando el programa de hoy, ¿usted podía moverse en esa nada? ¿Podía o simplemente estaba estática existiendo? Estaba yo de pie, con el casco aquí, y yo lo único que podía era, o lo único que hacía en ese momento, porque yo no caminé por el cuarto, yo nada, o sea, no. Lo único que hacía era bajar la cabeza para verme los pies, que así fue como me vi los zapatos y como vi que el casco estaba aquí, porque yo no sentía, o sea, yo no tenía ninguna sensación. Así es como se lo puedo describir. O sea, ni siquiera la sensación de estar de pie en el piso. Yo sabía que yo estaba de pie porque me veía los zapatos, pero mi cuerpo no tenía un peso como para yo decir, o sea, es que nunca en ningún momento yo le puedo decir a usted que caminé ni nada. Fue como que yo a mí misma me decía, tengo que esperar, y estaba ahí quieta, rodeada de una oscuridad profunda, intensa, y que yo me podía ver donde yo estaba. O sea, si usted quiere pensar que es que yo estaba iluminada así como en ese cuadrito, puede pensarlo. Yo no le puedo decir que así fue, porque al sol de hoy yo todavía no entiendo muy bien esa experiencia, ¿verdad? Pero es que no, yo no caminé, no había nada, no tenía ninguna necesidad. Era como que simple y sencillamente ya yo estaba bien con el hecho de que no estaba existiendo y de que yo tenía que esperar ahí. ¿A quién? No sé, pero tenía que esperar. Vamos a tener que morirnos para experimentar. Pero morirse y volver, ¿verdad? No morirse. Walding, qué capitulazo. Sí, de hecho es de los que más me ha gustado. Sí, la pasamos muy bien, porque la pasamos muy bien y nos metimos mucho en el tema. Y es un tema que yo creo que realmente a los tres nos encanta, nos apasiona bastante. Sí. A mí me da un toque de miedo. A mí también, pero más que los temas. Pero lo veo también con positivismo, digamos, desde el punto de decir,
no sé qué hay, pero me gustaría experimentar. Sí, no, definitivamente. Gente, hasta acá llegamos con el episodio de hoy. Algo ahí para despedirse cada uno. No, nada más agradecerles a todos y recordarles dejar su like por ahí, un comentario de qué piensan ustedes sobre estas experiencias. Y si alguien ha tenido una experiencia, que nos la deje ahí en los comentarios. Sería muy interesante leerlos también. O que la manden al correo. También. Mari. Pues no, muy agradecidas porque me dieran este espacio. Comenten, dejen su me gusta, compartan para que siga creciendo la comunidad y nos estamos viendo. Pura vida. Chaito. Chao.